Buenas tardes. Hubo una exposición de pintura. Uno de los maestros del arte de la pintura, él se le ocurrió lo que se imaginó ser la escena de la Cena del Señor. Él colocó su cuadro. Él se fue a un extremo a observar la reacción de quienes llegaron a la exposición de pinturas. Para sorpresa de él, uno de sus rivales, uno de sus colegas, un hombre extraordinario, según él, en el arte de la pintura, quedó tan impresionado con el cuadro que escondió el que él traía. Y al llegar fue y lo tiró a un lado. Y ese hombre, asombrado, no cesaba de hablar. Y decía, qué textura, qué tonalidades, qué mesa, qué manteles, qué copas. El dueño de la pintura se levanta. Él de reserva había llevado algunos colores ahí. Y llegó ante su cuadro y agarró toda la pintura que llevaba y ¡bum!, toda se la tiró encima. Y el que estaba mirando el cuadro le dice, pero estás loco. ¿Cómo pudiste echar a perder una obra maestra? Jamás había visto algo semejante. Yo nunca he... Precisamente, le dice. Precisamente. Esa es la razón. ¿Por qué destruí? Porque fracasé como pintor. Pero ¿cómo pudiste fracasar? Bueno, no ha cesado de decir qué mesas, qué copas, qué manteles. Y el que debió llamar tu atención en ese cuadro, el que debió cautivar toda tu atención, lo dejé entre sombras, ni siquiera lo notaste. ¿Y cuántas veces eso es nomás nuestra predicación? Una exhibición de nosotros mismos. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Esa es la misión del Espíritu Santo. Y esa es la razón por qué tenemos este libro. Porque el tema central de la Biblia es esa persona gloriosa. No sé si le voy a cansar, pero es la pasión que debe quemar nuestra alma. Hablar de Cristo y glorificado. Dice aquí en el Salmo 19, hablando de los juicios de Jehová, dice, son verdad, todos justos. Y en el verso 10, Salmo 19, verso 10, interesante esta expresión de David, dice, deseables son. ¿Y qué comparación? Mire, más que el oro. Y dulces más que la miel. Deseables son más que oro. Es que Jesucristo es capaz de estar vivo y presente ante nosotros, hermanos amados, en su palabra. Y eso es lo que hace que esta palabra sea más deseable que el oro. Él es capaz de estar vivo. Participamos de la misma persona, porque Él está a nuestra disposición en las páginas de este libro. El Espíritu Santo, que es Dios, y Él vino con ese propósito. Él me glorificará, dijo. Él tomará de lo mío, os lo hará saber. Qué contraste con ese pintor. Porque el criado de Abraham, él no cesaba de hablar del hijo de su amo, del hijo de su señor, de Isaac. Él sale de escena, no menciona nada de sí mismo. Y es así lo que podemos ver en esta palabra, hermanos amados. Podemos ver que la revelación y el ministerio de Cristo en el alma, hermanos, son los objetivos primordiales. Y es el poder de la Escritura. Esa persona maravillosa
Jesucristo nos nutre con su palabra. O sea que cuando leemos su palabra, estamos leyendo su mente. ¡Qué maravilloso! Leemos su palabra, leemos lo que Él conoce, leemos lo que Él siente, leemos lo que Él quiere, leemos lo que Él disfruta, leemos lo que Él desea, leemos lo que Él ama, pero también lo que Él detesta y aborrece. Porque esa es su persona y es la manera como Él nos nutre a nosotros. Si este hombre dijo, deseables son más que el oro, esto nos lleva a una conclusión. La Biblia es nuestra mayor posesión. Esta palabra, hermanos amados, de manera que es nuestra heredad de gran valor, y tal es el valor que los mártires conservaron esta palabra a precio de sangre. Ese es el valor de esta Biblia. ¿Cómo es posible entonces vender la verdad? Compra la verdad, no la vendas. Hermanos amados, los hombres la conservaron a precio de sangre. El hombre está en la estaca en el lugar de muerte. Una plataforma sobre la cual lo colocaban. La estaca era un tremendo poste de madera sembrado. Cierta parte está la plataforma, el hombre está sujeto al poste, bajo de él hay brosa, combustible. En la mano de un verdugo está la antorcha. El cardenal se presenta y le dice al condenado a muerte, ya en potencia está muerto ese hombre. Y le dice, quiero mostrarte misericordia, tienes que retractarte. Ese hombre razona de esta manera. Retractarse es rectificar un error antes cometido. Puesto que todo cuanto he predicado y he escrito es la verdad. En este caso, retractarme sería mentir, dice. Y se dirige al cardenal con estas palabras: amado Antonio, predicar la verdad es mejor que la vida. Y esto es lo que podemos ver, hermanos amados, el valor que tiene la palabra del Señor. ¿Cuál es la mayor pobreza del ser humano? ¿No tener ni un dólar? No. Usted puede ser el hombre, la persona más potentada, tener cifras inimaginables de dinero. Pero la mayor pobreza del ser humano es no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Deseables son más que el oro. Quiere decir que tener la incomparable palabra de Dios, hermanos, es mejor que las posesiones materiales. Stud, cuando estaba agonizando, sus 3 hijas y los nativos ahí en el Congo, y este hombre dijo algo interesante: lamento no dejarles nada. Lo que tenía hace años se le dio a mi Señor. Sacrifiqué por él, dice, mi herencia, mi salud, mi hogar, mi familia. Bueno, ese era el resultado de lo que él dijo. Si Jesucristo, siendo Dios, dejó su magnífica gloria para nacer en la pobreza de un establo y morir en una vergonzosa cruz por mí, no hay sacrificio demasiado grande que yo no pueda hacer para él. Y esto es lo que podemos ver de la palabra del Señor. Hermano, las cosas materiales son sin valor, son efímeras, comparadas con la palabra del Señor. El conocimiento de la verdad nos ayudará en cualquier situación de la vida en que nos podamos encontrar. Ese conocimiento vale más que las posesiones materiales. Y David expresa algo interesante. Dice que es más dulce que la miel. Qué extraordinario esto. Me maravilla este hombre, realmente.
En otras palabras, dice David, la palabra de Dios es mi mayor fuente de placer. Deseables son más que el oro. Los placeres de los sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, lo que atrae nuestra mirada. Hermanos, los placeres de los sentidos son engañosos. Acaban prontos. El hermano MacDonald escribió un libro, En pos de sombras, y es un hecho, no tiene sustancia. Sí, los placeres de los sentidos son engañosos, acaban pronto, no llegan a satisfacer, a saciar nuestra alma. Hermanos, solo los deleites de la piedad son sustanciosos, permanecen con nosotros, de manera que esta palabra es fuente de delicia. Nada es tan enriquecedor, nada es tan significativo que pasar horas leyendo, meditando la palabra de Dios. Este hombre dijo, todo el día es ella mi meditación. No hay cosa más maravillosa que pasar horas. Marta, afanada y turbada, dice. ¿Qué manera, qué enfoque de esta mujer? Como quien dice, ¿cómo puedes permitir que mi hermana desperdicie su tiempo escuchándote? Eso es lo que he de entender. Esta es la mejor parte, dice. Hermanos, estar en la presencia de nuestro Señor. Y dice David aquí algo interesante en el verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Aquí la palabra amonestar tiene la idea de fijar la verdad. ¿Y cómo necesitamos eso? Amonestar es fijar la verdad, es poner convicciones, es establecer la mente de la persona, es poner sentido en la cabeza. Tu siervo es además amonestado. Es como lo que dijo Salomón. Las palabras del predicador, dice, son como clavos hincados, son como estacas, son verdades inolvidables. Tu siervo es además amonestado con ellos. Esta es la mayor protección para la mente, para el corazón, para la vida del ser humano. Nos preserva del error, nos protege ante la tentación y el pecado. Solo en ella encontramos la fuerza para sobreponernos a las pruebas. Nos advierte, aconseja, fortalece. Todo esto en un solo libro, la palabra del Señor. Me estimula a corregir lo incorrecto. La palabra tiene que activar la conciencia, el sistema de alarma, de aviso del alma. Esa voz debe oírse. Hermanos, la mente sana por la palabra de Dios informa bien a la conciencia. Una conciencia informada por la palabra advierte sobre la mala conducta. No te es lícito, detente, no lo hagas. ¿Ha escuchado esa voz? Es difícil oírla si no está nuestra mente llena de la palabra del Señor. Esta palabra nos instruye en el camino del deber. Esta palabra nos exhorta a practicar el bien. Esta palabra nos orienta para que sepamos en cada momento lo que debemos hacer. Eso es más dulce que la miel. Y este hombre dice algo interesante: en guardarlos hay grande galardón. Esta palabra galardón denota un gran fin. ¿Y cuál es el gran fin, hermanos amados? Obedecer la palabra de Dios. Tiene un gran fin. O sea, nos ofrece la mayor promesa. ¿Y cuál es la mayor promesa? Imagínese un día ante las inteligencias tener que ser elogiado, no por un ángel,
tener que ser elogiado públicamente por el Padre. El bien hecho, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hay un gran fin. La feliz anticipación del bien. Y ese es el mayor bien, proyectándonos hacia el futuro. Esta palabra obedecer denota guardar, observar, dar atención a la voluntad de Dios. Esto es guardar, obedecer, observar, dar atención a la voluntad del Señor. Hermanos, la obediencia es una actitud del corazón hacia una autoridad superior. Y esa autoridad, hermanos, es divina. Obediencia es amor cumpliendo por anticipado. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra, obedece, guarda, observa. Y aquí es lo interesante que podemos ver. De manera que obediencia es no mostrar resistencia a lo que Dios nos pide. Obediencia es la buena disposición, hermanos, de someternos a la voluntad de Dios. Esta es la obediencia que Dios está esperando de nosotros. Pero me llama la atención esta palabra en guardarlos. Hay grande galardón. Pablo está al final de su vida. Ya está próximo a partir a la presencia de su Señor. Y él deja en esos momentos a su hijo en la fe, al igual que a nosotros esta tarde, lo siguiente. 2 Timoteo 1:14. 2 Timoteo 1:14 dice lo siguiente: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guardar, no olvidemos, tiene que ver con observar, obedecer, dar atención a la voluntad de Dios. Pero aquí guardar denota vigilar. Es como el atalaya que estaba en la torre de vigilancia. De él dependía toda una compañía, la vida de toda una nación. La agudeza que desarrollaba ese hombre. Veo, dice, que se acerca a una multitud. Y el que viene al frente, dice, tiene que ser Jehú, lo impetuoso con que corre. Y él era. Guarda, vigilar, montar guardia. Me gusta lo maravilloso de la Biblia. La Biblia se explica por sí solo. Y mire dónde encontramos otra vez esta palabra, guarda el buen depósito. Lucas 2, verso 9. Lucas 2, verso 9 dice lo siguiente: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Hermanos, el pastoreo, el cuidar ovejas, era tan estimado. Imagínense, la estima llegaba a tal extremo que un padre determina entregar 2 hijas en matrimonio porque le pastorearan sus ovejas. Interesante es esto. La estima que tenían a un pastor. ¿Por qué cree usted? Porque no cualquiera se ofrecía a un trabajo de tanto riesgo. No cualquiera iba a arriesgarse por cuidar animales. Génesis 31, verso 38. Estos 7 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron.
ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Ah, hermano, para un pastor fiel, para un pastor leal, era natural exponer o jugarse la vida para defender su rebaño. Amós, capítulo 3, verso 12. Ya el animal devoró la oveja. Ya desmembró el animal. ¿Qué razón había ahora de enfrentar la fiera? No olvide este pensamiento. Tan estimada era la labor de pastoreo, porque no cualquiera se arriesgaba. Y era normal. Era lo más natural para un pastor fiel. Hermanos amados, arriesgar su vida por cuidar el rebaño. Amós 3, verso 12. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Si algo le sucedía a una oveja, el pastor tenía que traer la prueba, la garantía, la evidencia de que ese animal había muerto. Oiga esto, no por su descuido, es que realmente no pudo evitarlo. Tal era la lealtad de ese hombre a su honor. Tal era la lealtad para darle credibilidad a su trabajo, que él se lanzaba sobre esa bestia y por lo menos le arrebataba una pata o una oreja. Y él regresaba donde su amo. Esa pata en su mano era una garantía de su fidelidad. Era una garantía de su lealtad. ¡Qué calibre de hombre! Guarda. Interesante se vuelve esto. Monta guardia. Ya no con animales. Pablo está hablando con este espíritu. Pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Hermanos, aquí guarda el buen depósito, es el sentido de proteger. ¿Y qué es lo que vamos a proteger? Es el sentido de preservar. Óigame, esto es solemne, la sana doctrina. Guarda el buen depósito. En otras palabras, dice Pablo a Timoteo, así como ese pastor de Lucas que velaba y guardaba, protege, preserva la sana doctrina de una manera inalterable. ¿Cuánto hombre quiere modificar la doctrina? Quiere actualizar las cosas, no. Si algo es nuevo, no es la verdad. Presérvala, inalterable e incorruptible. Manténla inviolable como tu más grande posesión. No olvide lo que dijo David: deseables son más que el oro. Así hay que preservarla como tu más grande posesión, algo más, como tu única razón de existir. Imagínense. Y este es el espíritu, hermanos amados, de esta palabra. Los mártires en la arena, en la estaca, en la pira. Este libro, La Era de los Mártires, cada nueva hoja, página de ese libro, menos deseos tenía de leerlo. Es inhumano lo que se ha hecho con aquellos que
conservaron la verdad. ¿Para irla a negociar con el Vaticano ahora? ¿Para irla a negociar con el ecumenismo? Eso no tiene nombre. ¿Cuántos hombres han pactado con el error, hermanos amados? Negociando la verdad, haciendo una mercadería de almas. Harán mercadería de vosotros, dice Pedro. Estamos viviendo una época muy difícil. ¿Qué quiso entonces decir en lo práctico Pablo cuando dice, guarda el buen depósito, que nada te haga desviar de la verdad? Esta verdad no es negociable. Usted puede sacrificar una amistad, puede sacrificar cualquier cosa, menos esta verdad. Esta verdad no es negociable, que nada te haga desviar de la verdad para entregarla o pasarla intacta a otros exactamente como la hemos recibido. Es lo que quiso dar a entender a Pablo. Presérvala, Timoteo, porque has de entregarla, has de pasarla intacta, no adulterada, exactamente como la estás recibiendo. Qué solemne se vuelve esto. ¿Dónde hay un ejemplo de ello? Moisés. ¿Había lugar para gustos? Sí, habían colores, diseños, allí en el tabernáculo, el modelo que Dios le mostró en el monte. Y dice Hechos 16, verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y aquí se repite nuevamente, mire, para que las guardasen. Tanto Moisés en el Antiguo Testamento como Pablo, los apóstoles, los ancianos, nunca dieron a conocer su propio parecer. No, aquí dice que debían guardar lo que habían acordado los apóstoles, estas ordenanzas. Quiere decir que esta es una carta de libertades, ha de ser continuamente observada, obedecida, guardada, dar atención a la voluntad de Dios. La doctrina apostólica, amados hermanos, los designados para su administración deben aferrarse de corazón a la misma. Así es la manera, aferrarnos de corazón a la palabra del Señor, preservarla y propagarla fielmente, con exactitud, sin desviación alguna. Hay algo muy solemne. No dice Pablo, procura presentarte a la iglesia aprobado. No. Y borramos de nuestra mente una realidad, que al ministrar la palabra del Señor, Él es un oyente silencioso de nuestra predicación. Esto realmente eriza el alma. Esto es terrible. Él es un oyente silencioso de nuestra predicación. Quiere decir que rectamente debemos tratar la verdad de una manera plena, sin adulteración. Una reflexión. ¿Cuántos creyentes e iglesias leen, estudian, viven y enseñan de acuerdo a las verdades de la palabra de Dios según está escrito? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y dice Pablo aquí, guarda, qué tremendo esta palabra, mire, el buen depósito por el Espíritu Santo. No dice por mí, no. El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Pero en esencia eso es lo maravilloso, mire, que quien guarda el depósito es el Espíritu mismo. Hermano, toda la obra en la iglesia absolutamente es realizada por el Espíritu Santo. Ni siquiera es algo que el creyente hace con la ayuda del Espíritu. No. Tan solamente el creyente es usado como un instrumento. Si toda la obra es realizada por el Espíritu Santo absolutamente, le va a parecer extraño esto. Eso significa que esta iglesia no le necesita a usted. Esta iglesia necesita al Dios que esté en usted. Para ello, el Espíritu Santo debe tener un control indisputable en su vida, para que pueda fluir a través de su vida en bendición a otros. Y esto es lo maravilloso que podemos ver. El Espíritu Santo guarda el depósito. ¿Cuál es el depósito? Es la conexión íntima de la obra de Cristo y del Espíritu de las sanas palabras. Este es el depósito que podemos ver. O sea, es su revelación confiada a nosotros por Dios, hermanos amados, encargado al cuidado, a la responsabilidad del Evangelio. Esto es mucho más que cuidar animales, pero qué lealtad la de Jacob. El calor era terrible, dice. En la noche el sueño desaparecía de mis ojos. El frío calaba mis huesos. Nunca te traje, dice. Lo devora. Qué lealtad de hombre. Guarda el buen depósito. Hay una advertencia aquí. Hermanos, se nos advierte enérgicamente contra la perversión, la mutilación, la distorsión, la eliminación de partes de la palabra del Señor. No debemos contribuir, hermanos, a la corrupción de la pureza de la palabra de Dios, al debilitamiento de su poder o que disminuya la perfección de la palabra del Señor. No se deben imponer las opiniones personales del que habla. Tampoco debemos añadir nuestras propias doctrinas a la Biblia, hermanos amados, mucho menos querer hacer modificaciones. Toda la labor de la iglesia, toda, tiene que estar basada en la palabra del Señor. Y hermanos, un día vamos a estar en la presencia del Señor. No está largo. En ese momento, de nada servirá qué pensaron los hombres de nosotros. De nada valdrá cuántos estuvieron de acuerdo con nosotros. La única medida será, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Actuaste de acuerdo a ellas? Hermano, hay un coro que al final tiene una frase: como flores que al envejecer, todas el viento llevó, nuestras tradiciones todas morirán, la palabra de Dios quedará. Una verdad entera y eterna. No se debe producir ninguna desviación, ninguna falsificación. No se debe cambiar, diluir ni acomodar, mucho menos usar la palabra con un mal propósito en el corazón. ¿Cuántas veces hacemos de un problema un mensaje? Visitamos a alguien y ese problema de la familia la venimos a tirar al púlpito. No se debe usar la palabra con un mal propósito en el corazón. Hay un ejemplo de guardar el depósito. Hechos 7, verso 38. Este es aquel Moisés
que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y mire cómo sigue acá. Y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Hermanos, Moisés se limitaba en transmitir a los israelitas la palabra de Dios. Ese era el límite de este hombre. Es razonable porque Hebreo diga, a la verdad Moisés fue fiel como siervo. Él se limitó, no más, a transmitir la palabra de Dios. La palabra debe ser empleada, al igual que Moisés y Pablo, de manera estricta, siguiendo las líneas de sus enseñanzas. Transmitirla, hermanos amados, como el Señor la dio, sin alterar su significado ni enredar su mensaje. Moisés dice, recibió palabras de vida que darnos. Debemos predicar la palabra que Dios pone, como de su boca, en la boca de sus ministros. Mantenerla inviolable, entregarla o pasarla intacta, no adulterada, exactamente como se recibe. Y hermanos, volviendo a el pensamiento de Pablo, hablando con Timoteo es exactamente lo que le está diciendo a Tito. Tito capítulo 2, verso 1. Dice, pero tú habla, y la palabra hablar no es charlar, es predicar. Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Me llamó la atención esa frase, lo que está de acuerdo. ¿Sabe qué significa eso? Lo que es notable, lo que es eminente, lo que sobresale en mérito, en precio, en extensión. ¿Y qué es lo eminente? ¿Cuántas veces quemamos incienso ante pecadores perdonados y salvados por gracia? ¿Quién es Pablo? Dice. ¿Quién es Apolos? ¿Quién? Lo eminente no está en el hombre. Qué doctorados, qué reverendo, es que la eminencia no es el hombre. Hermanos amados, aquí es lo que se distingue, lo que conviene, lo apropiado, lo establecido. Esa es la palabra del Señor. Lo que está de acuerdo. De manera que debe comportarse Tito de manera armoniosa, con la integridad, la saludable enseñanza de la palabra del Señor. Cada creyente debe estar arraigado en la doctrina. Que eso es lo que Santiago dice. Recibid con mansedumbre la palabra encarnada, enraizada. El corazón debe ser un terreno fértil, donde la palabra se siembra y produce una cosecha estable. Cada uno estar enraizados en la doctrina. De esa forma no seremos mal influenciados por falsos maestros, por circunstancias o por emociones. La falsa enseñanza, hermanos, solo produce enfermedad cancerosa en el corazón, traerá como resultado la muerte y la destrucción espiritual. Eso es lo que hace la falsa enseñanza. Esta exhortación entonces es urgente. Hay almas en juego. La salud y el destino del pueblo del Señor están en peligro. Debemos enseñar la verdad sin límites. Concentrarnos en la profundidad espiritual de la iglesia. Habla lo que está de acuerdo. Hermano, predicar a Cristo debe quemar nuestra alma. Predicar a Cristo debe ser la pasión que consuma nuestro ser. Mire Pedro el día de Pentecostés, varones judíos, oíd mis palabras. ¿Y qué palabras? Mire, Jesús. Ese era el centro de su vida.
Es el tema de su predicación. Era la única cuerda para su arpa. Oíd mis palabras. Jesús. Esto debe consumir nuestras vidas. Este es un encargo solemne, una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Esta advertencia es muy seria, hermanos. Tendrá que enfrentar a Cristo y rendirle cuenta de su predicación. Eso es lo terrible. Tendrá que enfrentar a Cristo y rendirle cuenta de su predicación. Quiere decir que Jesucristo, hermanos, es la más plena, la más completa, la más permanente y la más convincente revelación de Dios final y culminante. Él en esencia. Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que se esperaba. Maravilloso, hermanos. O sea que es la revelación final porque es definitiva, es dada. Me maravilla esto, miren. Yo no lo entiendo. Es dada no solo por el Hijo, sino en el Hijo. Cada profeta en el Antiguo Testamento tenía sus límites. Él solo podía decir: de cierto os digo, así ha dicho Jehová. Un día en Palestina un hombre se pone en pie, a voz en cuello, y él dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Tremendo. Y aquí podemos ver, hermanos, esta verdad que hay que guardar. La persona de Cristo es el tema, el centro de esta predicación. De manera que su persona es el contenido, es la sustancia. Todo lo que él habló era la expresión de lo que él era. Guarda el buen depósito. Hermanos, aquí nos detenemos. Quiera Dios que tengamos una pasión por la palabra del Señor y la valoremos como nuestra más grande posesión. Dios nos bendiga.